en la Universidad de Santander en este importante evento en el 4º aniversario del Instituto de Estudios Humanitarios IEH. Saludamos en nuestra mesa de presidencia a la doctora Ligia Solano, vicerrectora académica de la Universidad de Santander, a la doctora Omaira Nelly Buitrago, vicerrectora administrativa y financiera de la Universidad de Santander, al doctor Wilson Camacho, director regional de Visión Mundial y representante del Nodo, al doctor Jeffrey Villaveses, oficial de información de OCHA, a la doctora Victoria Eugenia Arias, coordinadora de investigaciones de la Universidad de Santander y representante del Nodo. De igual manera, queremos hacer un saludo muy especial a nuestros invitados de la Universidad de Harvard, Iniciativa Humanitaria, al doctor Vincenzo Boletino, director ejecutivo, a la doctora Jocelyn Kelly, directora del Programa de Mujeres en Guerra de Iniciativa Humanitaria, al doctor David Schuller, consultor y miembro del Consejo de Notables del Instituto de Estudios Humanitarios y que nos hará lectura de las memorias del 3er aniversario del IEH, a los artistas Chimpey Takeda, director de Aya Project, y Steffi Ferri, artistas invitados, quienes hacen una interesante e importante exposición de sus trabajos en las instalaciones de la Universidad Industrial de Santander. Quiero resaltar que el señor Ferri ha puesto a la venta un trabajo, un libro fotográfico sobre la violencia que ustedes podrán adquirir al final de la jornada. Para dar inicio a este evento, los invito a ponerse de pie para que con orgullo entonemos las notas del himno de Colombia. Humanitarios IEH arriba a su 4º aniversario en medio de avances y retos importantes en materia de posicionamiento en el concierto nacional y fuertes alianzas entre actores humanitarios como ONGs y agencias del Sistema de Naciones Unidas, académicos y sus grupos de investigación. Mediante cartas de intención que se renuevan cada año, la mesa directiva y los nodos regionales han trazado un camino que ha permitido generar escenarios de debate y reconocimiento de los temas humanitarios en distintos espacios geográficos del país que permiten hoy señalar la existencia de una red de estudios humanitarios con presencia internacional. Para dar inicio a este evento, invitamos al doctor Wilson Camacho, director regional de Visión Mundial y representante del Nodo. Muy buenos días para todos y todas. Nos alegra saludarles en esta mañana a cada uno de ustedes. Desde la mesa directiva del Instituto de Humanitarios IEH extendemos una cordial bienvenida a su 4º encuentro denominado El Reto Cerrando Brechas entre Academia y Actores Humanitarios. Actividad que dio inicio el día de ayer con sus diferentes paneles y expositores en el Auditorio Luis Calvo de la Universidad Industrial de Santander, y estaremos cerrando hoy desde el Auditorio Mayor de la Universidad de Santander, UDES. Un saludo muy especial a nuestros invitados especiales de la mesa principal, la doctora Ligia Solano Gutiérrez, vicerrectora, la doctora Omaira Nelly Buitrago, vicerrectora administrativa y financiera, la doctora Victoria Eugenia Arias, coordinadora de investigaciones UDES y representante del Nodo. También un saludo muy especial a Jeffrey Villaveses, de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. De igual manera queremos extender un saludo muy especial en esta mañana a nuestro presidente de la mesa directiva del IEH, el ingeniero Giovanni Cruz, de la Organización Visión Mundial, y al profesor Gonzalo Patiño de la Universidad Industrial de Santander. A cada una de las organizaciones y universidades que hacen parte del Nodo IEH Bucaramanga, que con su lucha y constancia hacen posible la realización de este evento entre universidades como la UDES, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad Industrial UIS y las organizaciones humanitarias como OCHA, Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Colombia. De igual manera, la Corporación Compromiso, Organización Social de Educación e Investigación Popular, que promueve y desarrolla innovaciones de prácticas sociales, políticas, económicas, culturales y ecológicas a través del fortalecimiento de nuevos liderazgos y movimientos sociales democráticos.
Saludamos en esta mañana también a la Fundación Estructurar, organización que lidera procesos orientados a mejorar la calidad de vida de las familias en comunidades de alto riesgo social de Bucaramanga y del departamento de Santander, con programas de atención integral para niños, niñas, jóvenes en situación de trabajo infantil, con énfasis en educación y formación orientada al trabajo en el marco de la garantía de derechos. Visión Mundial, organización internacional de desarrollo y ayuda humanitaria, también hace parte de este nodo IDH de Bucaramanga, dedicada a trabajar con los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, sus familias y comunidades para reducir la pobreza y la injusticia, contribuyendo con la transformación de los niños y niñas a través de programas y proyectos de desarrollo, atención a emergencias y promoción de la justicia sin distinción de política, religiosa, de raza, etnia o de género. En esta oportunidad, Bucaramanga y su nodo regional, con su respaldo de su nueva mesa directiva, OCHA, ONUCIDA, Visión Mundial, Pastoral Social, CODES, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Uniminuto y la UIS, abren sus puertas al diálogo y reflexión sobre distintos aspectos de la acción humanitaria. El objetivo central de este encuentro es precisamente analizar uno de los retos prioritarios del Instituto: cerrar las brechas en materia de información e investigación en asuntos humanitarios entre los actores humanitarios y la academia. Una vez más, para todos, bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias, doctor Camacho. A continuación, invitamos a la doctora Victoria Eugenia Arias, coordinadora de investigaciones de la UDES y representante del nodo. Buenos días a todos, muy bienvenidos a la Universidad de Santander, que les abre sus puertas para este importante evento que nos congrega para trabajar y colaborar en pro de la acción humanitaria en el país. En primer lugar, doy un saludo especial a la mesa directiva que nos acompaña, a los invitados internacionales que vienen a visitarnos y a contribuir y a transmitir los resultados de sus investigaciones en sus respectivas entidades, universidades y como actores individuales, artistas preocupados por el problema del conflicto humanitario y de la violencia en el mundo. También doy una bienvenida a todos mis colegas del nodo del Instituto Humanitario de Bucaramanga. Hemos trabajado a lo largo de 4 años con Visión Mundial, con la doctora Rosalba Jerez, con Elizabeth Martínez, que fue un apoyo fundamental con compromiso, la doctora Leisis de la Universidad Pontificia Bolivariana, Ana Leonor de la Fundación Estructurar, que llueva o truene o relampaguee, nos acompañaron todo el tiempo con su apoyo para poder constituir este nodo y estar en el momento que estamos ya más consolidado. Podemos invitar conferencistas internacionales y hemos contado con el apoyo tanto de la UIS, de la UDES y de la Pontificia Bolivariana. Muchas gracias a todos porque han hecho posible que Santander esté preocupada y esté trabajando por la acción humanitaria. Es un trabajo muy largo, muy lento. La acción entre academia, cerrar la brecha entre academia y ONGs que están trabajando directamente sobre el terreno es un trabajo lento y largo, y lo hemos experimentado a lo largo de estos años. Poco a poco hemos visto algunos resultados, pero nos falta muchísimo porque la academia tiene que vincularse mucho más a través de la investigación y a través de su experiencia con los directos participantes de las ONGs que están trabajando con el conflicto. En este sentido, las ONGs tienen una cualidad muy importante porque ellos llegan directamente
a la persona que está siendo objeto de persecución y de violencia. Nosotros, la academia, seríamos unos intermediarios para transmitir y para participar en ese proceso de la acción humanitaria, pero sin esa alianza entre academia y ONGs participantes de estos procesos no pudiéramos llevar a cabo ninguna acción que beneficiaría a la población que sufre de este problema. Entonces, la idea es reforzar el título que nos congrega acá de este evento, cerrar la brecha que existe entre academia y trabajadores que están sobre el terreno, en el campo, directamente interviniendo con las personas que están siendo victimizadas. A todos una bienvenida, muchas gracias a nuestro coordinador general de Nodo, el doctor Gonzalo Patiño, que nos ha liderado en todos estos procesos duramente y rápidamente, y un agradecimiento a Gerardo, traductor ayer y hoy, que nos ha acompañado en el proceso. A todos bienvenidos, ojalá que todos con este proceso nos concienticemos de que como universidad, como ONGs, tenemos que vincularnos con la población victimizada, porque es la única manera de superar el conflicto. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias, doctora Victoria Eugenia. Y a continuación invitamos a la doctora Ligia Solano, vicerrectora de la Universidad de Santander. Muy buenos días para todos. Un cordial saludo a los miembros de la mesa directiva, a los doctores visitantes, a los conferencistas que nos acompañan, a los directivos de la universidad, a los invitados especiales, a los docentes, a los estudiantes. Un saludo especial de nuestro rector, el doctor Jaime Restrepo Cuartas, quien se excusa por estar atendiendo compromisos adquiridos con anterioridad por su trabajo. Les dejo un cordial saludo y muchos éxitos en el evento. Reciban un cordial bienvenida a la Universidad de Santander. Les reitero las palabras de la doctora Victoria Eugenia Arias. Nos complace tenerlos como visitantes, compartiendo sus experiencias en temas tan importantes como género y conflicto, seguridad e inseguridad alimentaria y uso de tecnologías para salvar vidas, todos de especial relevancia en la formación de nuestros educandos. La Universidad de Santander, desde sus diferentes facultades y mediante sus programas de proyección social, llega a las poblaciones vulnerables no solamente de la ciudad, sino también del departamento de Santander, buscando contribuir con esto, con la solución de problemas que afectan la calidad de vida de la comunidad. Para mencionar algunos de ellos de especial relevancia y magnitud, fue la participación de la Facultad de Salud en el programa Isaú en su barrio, liderado por la Alcaldía de Bucaramanga en cabeza del doctor Fernando Vargas Mendoza, el cual cubrió a 135.000 familias y 62.000 personas, realizando un diagnóstico socioeconómico, de educación, ocupación y de salud, en el que la UDES participó capacitando 1.200 personas en temas de salud pública y en la formación de líderes de la comunidad para ser multiplicadores en sus barrios de sus derechos y deberes. Este fue un programa sin precedentes en la historia de la ciudad, ya que se anticipó al marco legal en salud que rige actualmente en el país, por lo cual tuvo un reconocimiento nacional debido a que trabajó de la mano con la Estrategia Unidos por la Prosperidad, programa de acción social de la Presidencia de la República y que busca erradicar la pobreza extrema. Otro ejemplo para mencionar son las asesorías jurídicas que realiza la Facultad de Derecho y los programas para microempresarios desde la Escuela Empresarial que maneja la Facultad de Administración en convenio con Visión Mundial. De igual manera, en los planes de estudio de los programas académicos se contempla en el componente profesional complementario asignaturas del área de humanidades mediante las cuales se hacen diferentes reflexiones y ejercicios sobre los derechos humanos y los derechos fundamentales
que contempla nuestra Constitución política. Todo esto con el fin de sensibilizar y concientizar a nuestros estudiantes de la importancia de reforzar valores y principios que son fundamentales para la convivencia pacífica. Hoy vamos a tener la gran oportunidad de oír expertos en las temáticas que se abordarán y el privilegio de llevarnos una mirada actualizada, lo que nos ayudará a reflexionar sobre el papel de cada uno de nosotros para hacer una sociedad cada vez más justa, pacífica y equitativa. Estoy segura que se cumplirán con éxito los objetivos planteados para este evento. Agradecemos la presencia de los conferencistas y a los participantes su asistencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ligia. Para dar inicio a esta jornada académica, invitamos al doctor David Schuller, consultor y miembro del Consejo de Notables del Instituto de Estudios Humanitarios, que nos hará lectura de las memorias del tercer aniversario del IEH. Muy buenos días a todos y a todas. Yo quisiera hacer un par de puntos generales solamente acerca de este producto de las memorias del tercer aniversario, el año pasado, el cual se sostuvo en la ciudad de Bogotá. El año pasado tuvimos la primera conferencia regional que miró los desafíos del conflicto armado en Colombia, que fue realmente, para comenzar, una oportunidad para evidenciar lo que es el impacto del conflicto armado, no solamente desde una perspectiva central de Bogotá, sino también mirando la situación en regiones a veces un poco olvidadas, pero que también son igualmente impactadas por el conflicto, y donde hay a menudo un alto nivel de conocimiento que debe ser compartido para generar una retroalimentación. Las regiones incluyeron La Guajira, norte del Cesar, norte de Santander, Bolívar, primordialmente Montes de María, integrando secciones de varios departamentos, Magdalena Medio, Córdoba, Arauca, Bogotá y principalmente municipio de Soacha al sur de Bogotá, Huila, el Valle del Cauca, Chocó, Nariño, Putumayo y el sudeste, primordialmente Meta. Eso permitió también un análisis integral del impacto humanitario al agregar la información que provenía de expertos de cada una de las regiones. Tuvimos la oportunidad de mapear esas dinámicas, enfocándonos en los actores, los factores, las vulnerabilidades, pero sin olvidar las capacidades y los recursos que también hay en cada una de esas zonas, con los cuales cuentan las comunidades para poder sobrepasar los retos que enfrentan. Escribió en la contraportada de este producto una frase que me parece relevante el ingeniero Giovanni Cruz, que fue: el resultado no es solamente un recurso confiable, sino también uno digno de sistematización y distribución. Y me parece que hemos llegado ahora al momento de poder compartir este producto, de ver el valor que tiene, no solamente como unas memorias de un evento, sino como realmente un valor agregado, como algo que nos permite mirar la situación humanitaria desde muchas perspectivas diferentes, mirando las contribuciones de todas las organizaciones tan diversas que forman parte de este instituto a nivel nacional, y de poder tener un enfoque que va mucho más allá de lo central, enfocándonos también en lo que expertos de Bucaramanga, de Santander y otras regiones del país podían contribuir. Me parece que es un esfuerzo muy valioso. Para concluir, quiero decir que debemos ahora de continuar nuestros esfuerzos para evidenciar el impacto humanitario del conflicto armado, al igual que desastres socionaturales en Colombia. Debemos retroalimentarnos a través de un diálogo interregional, teniendo en cuenta la gran cantidad de experticia que existe en todas las regiones del país, primordialmente esas que son más directamente afectadas por el conflicto y por desastres, y analizar las dinámicas de una manera integral y constructiva, yendo más allá de las perspectivas de una organización
o de otra y tratando de generar un análisis riguroso que sea lo más imparcial y objetivo posible. El producto está disponible y los invito a todos ustedes a que lo puedan acceder en la página web del Instituto de Estudios Humanitarios. Puedo darles el enlace, también hubiera sido bueno si lo hubiéramos podido presentar, pero básicamente es www.colombiassh.org HSI 3 ANIV ANNIV. Si tenemos una conexión podríamos mostrarlo solamente por un instante. Este producto fue hecho tanto en inglés como en español. La primera versión que salió fue la de inglés. En ese momento la de español se está revisando de manera final y se estará publicando para distribuirse a través de nuestros aliados, miembros del instituto, de la mesa directiva de los nodos en todo el país. Entonces, quisiera invitarlos a todos a que utilicen esto como una referencia valiosa acerca de la situación humanitaria. Y quisiera darle un agradecimiento especial a todas las organizaciones de la mesa directiva, tanto en el momento en el cual se sostuvo el tercer aniversario, como después en el proceso de producción del reporte y publicación. Y estas incluyen Visión Mundial, Pastoral Social, CODES, ONUCIDA, el Centro de Información de las Naciones Unidas, la Universidad de los Andes, Universidad de los Andes Táchira, Venezuela, la Universidad Industrial del Santander y la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, sin olvidar a OCHA. ¿Alguna adicional? No. Todas. Perfecto. Este evento que estamos teniendo el día de hoy es una continuación muy grata de esa tradición que espero se siga consolidando a través de los años con este diálogo interregional, ahora aprovechando los recursos y el compromiso de parte de los miembros del nodo de Bucaramanga, y espero sinceramente que en un futuro podamos continuar en este camino, también utilizando los recursos y dependiendo del compromiso en otras regiones del país y teniendo este diálogo tanto en una zona como a través del país. Ojalá podamos tener la segunda conferencia regional y muchas más a través de los años. Entonces quisiera agradecerles a todos ustedes su tiempo y les doy una muy cálida bienvenida. Muchísimas gracias. Queremos invitar a los miembros de la mesa directiva para que tomen asiento en la primera fila para dar inicio al primer panel. El conflicto armado en Colombia ha sido causante de dolor y sufrimiento humano de miles de mujeres y niñas, y este espacio humanitario de reconocimiento de diferencia y diversidad sigue relegado en las agendas públicas territoriales y nacionales. De allí la importancia de una perspectiva internacional que permita recoger experiencias para cerrar las brechas existentes en nuestro país en este aspecto. Invitamos a los expositores Jocelyn Kelly de Harvard Humanitarian Initiatives, Elizabeth Martínez de la Fundación Compromiso. Perdón, tenemos un cambio. Analizar las repercusiones de la inseguridad alimentaria en el estado nutricional de la población en situación de riesgo y vulnerabilidad es fundamental para comprender el alcance de la política pública. Ello supone también evaluar las capacidades locales para atender distintos tipos de emergencias e intervenciones humanitarias. Invitamos a los doctores Oscar Herrán Falla, Ángela Marcela Gordillo Motato, Gonzalo Patiño, la moderadora Jenny Albornoz, para que den inicio a este panel.
Muy buenos días para todas y todos. Hubo un pequeño cambio, como se dieron cuenta. Invito al profesor Oscar Hernán Falla y a la doctora Isabel Cristina Gallego, nuestros panelistas, por favor. El profesor Oscar Hernán Falla, del Centro de Investigaciones Epidemiológicas de la Universidad Industrial de Santander, es director del Observatorio Epidemiológico de Enfermedades Cardiovasculares, el grupo categorizado A1 en Colciencias. Y la doctora Isabel Cristina Gallego, nutricionista, es coordinadora nacional en salud de la organización Visión Mundial. Bueno, la metodología es la siguiente. Luego de escuchar a nuestros panelistas, tendremos 5 minutos para preguntas y respuestas, pues 5 minutos en aras del tiempo, ¿no? Bien, buenos días. Yo voy a hacer una presentación utilizando algunas cifras como a manera de introducción, porque entiendo que el tiempo también está limitado, sobre lo que algunos elementos que hemos logrado como consolidar y avanzar en el tema de seguridad alimentaria. ¿Me pasas, por favor? Gracias. Bueno, la primera parte tiene que ver con una reflexión que hemos logrado hacer dentro de la red, y es que hay un gran desfase en el discurso de la atención, es decir, en el tema de seguridad alimentaria y atención en estado de nutrición. Nosotros somos desbordados por la dinámica poblacional. Con esto quiero decir que la dinámica poblacional tiene una velocidad mucho mayor que la que tiene la investigación, y que cuando nosotros logramos algunas explicaciones y tratamos de comprender algunos fenómenos, esos fenómenos ya han cambiado porque la dinámica poblacional tiene mayor velocidad. Y eso entonces nos pone en un nuevo reto, porque cuando logramos explicar y comprender, mientras traducimos esa explicación y esa comprensión a política pública, y la política pública se financia y empieza a ejecutarse, la realidad de la población ya es otra. Creo que esto no solamente pasa en el tema de seguridad alimentaria y en el estado de nutrición, creo que eso pasa con muchas otras dinámicas que tienen que ver con las poblaciones y con las sociedades, pero digamos que eso está pasando, y voy a hacer un rápido repaso de cómo ha venido pasando esto en América Latina y pues en particular en Colombia. Nosotros empezamos a tratar el tema de la alimentación y la nutrición a partir de los años 50 y 60 básicamente, y lo empezamos a abordar desde la Alianza para el Progreso. Casi que ahí fue cuando nace y se empieza a entender esto de la ayuda alimentaria en estos países. Y en ese momento nuestra realidad era básicamente enfermedad carencial, desnutrición y sociedades más rurales que urbanas. Y digamos, todo lo que aprendimos, y eso incluyó la creación de facultades donde se estudiaba el tema de la alimentación y la nutrición, se quedó con ese discurso. Y ese discurso hasta 1990 era muy vigente. Sin embargo, la dinámica de la población había cambiado. Nosotros tenemos transición demográfica, tenemos transición epidemiológica y tenemos transición nutricional. Y el discurso se mantenía.
Cuando cambió el modelo económico, y en particular en Colombia estoy hablando de los finales de los 80s, comienzos de los 90s, nosotros pasamos de un Estado que se encargaba y respondía de los individuos a un Estado que le entregó a los individuos la responsabilidad de muchas cosas, y entre esas otras muchas cosas le entregó la responsabilidad de cuidarse, de atender su alimentación y de atender su estado de nutrición. Y digamos que ese cambio que hizo ya no la responsabilidad no estaba centrada en el Estado, sino centrada en el individuo, hizo que los sistemas de atención, obviamente en salud y alimentación y nutrición, pues también cambiaran sus enfoques. Sin embargo, el discurso seguía siendo el mismo. Entonces ahí había una gran brecha y seguíamos creyendo y pensando solamente en enfermedades carenciales y en desnutrición. Solamente hasta el año 2000 se hizo visible para estos países con algo que confluyó, digámoslo así, en diferentes escenarios. Se hizo visible que el tema de la desnutrición ya no era el centro de la atención, sino que era el tema de la obesidad, y que era la obesidad por un mecanismo que era diferente al de los países desarrollados, que se llamaba de afluencia de riqueza, sino que el tema de la obesidad en nuestros países era por la vía de la pobreza. Y solamente hasta el 2000 se hizo muy visible y se llamó la atención en eso, y obviamente cuando se llamó la atención en eso, otra vez los mecanismos de explicación y de comprensión, redireccionándose, no logran entender ni comprender el fenómeno, y entonces tenemos el discurso de la atención completamente desfasado del discurso, de la dinámica y de la realidad poblacional. La política no logra ir al nivel de la realidad, y la política obviamente es producto en teoría del discurso. Entonces, digamos, tenemos una gran brecha en estas dos situaciones. Nosotros ahora tenemos pues una sociedad que es eminentemente urbana, una sociedad que experimenta nuevas formas de pobreza, es decir, que sigue siendo pobre, pero que tiene unas nuevas formas de pobreza, familias que son relativamente pequeñas, que en esa transición demográfica pasaron de ser familias grandes a familias pequeñas, tanto pobres como ricas, porque en el discurso pasado teníamos que los pobres eran familias numerosas y los no pobres eran familias más pequeñas. En este momento tenemos casi los mismos tamaños por hogar, y familias que incluso en la pobreza están consumiendo más energía de la que necesitan, contrario a lo que pasaba en los 60, donde las familias pobres no consumían ni siquiera la energía que requerían. Es decir, que la inseguridad alimentaria aquí no se está dando por la vía de la falta de consumo de energía, sino por la vía del exceso de consumo de energía, con unas características: alimentos densos en energía, pero pobres en densidad nutricional, ¿sí? Digamos, son otros fenómenos los que tenemos, y también donde las enfermedades infecciosas, que eran la primera asociación que se hacía para explicar la deficiencia, incluso se han declarado como erradicadas, y donde tenemos ahora epidemias de enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, digamos, tenemos los mismos problemas como efecto, pero mecanismos distintos para explicar el cómo se llega a esos problemas. Bueno, esa digamos que es el primer mensaje que quiero mandarles a ustedes. Entonces, en resumen, hay un desfase entre el discurso y la dinámica poblacional, que hace que cuando la política empieza a ejecutarse, esa política no está en coherencia con la realidad de la población. Bueno, yo rápidamente voy a pasar por uno de los tantos conceptos que hay en el tema de seguridad alimentaria. He traído una de las muchas que hay. Existen más de 200 definiciones de qué es seguridad alimentaria, y pues el complemento, la inseguridad alimentaria. Yo traje una donde habla de acceso a los alimentos para llevar vida saludable en todo momento, habla de suficiencia de alimentos, habla de calidad de los mismos, que tiene que ver con el tema de la inocuidad de esos alimentos, diferentes niveles donde eso puede pasar. Los hogares y los individuos deben ser capaces de acceder. El acceso físico tiene que ver con la capacidad casi siempre de acceder en términos de ingreso a los alimentos, y el consumo debe estar mediado por agua potable. Esta es una definición que no es la definición
como decíamos ahora, la oficial de la FAO. Acá hay un tema muy importante y es el agua potable. Si uno tuviera todo menos agua potable o estuviera en riesgo ese acceso al agua potable, uno podría declarar una sociedad en inseguridad alimentaria. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Condiciones sanitarias y además otro elemento muy importante, cuidado a la salud. Es decir, el acceso a la salud, si no estuviera garantizado, inclusive en su calidad, por supuesto, pues uno también pudiera pensar que está la sociedad en inseguridad alimentaria. Es decir, que el tema de la seguridad alimentaria no es un problema solamente de si comemos o no comemos o de si existe acceso a los alimentos o no. Tiene que ver con los tres otros elementos. El tema de la seguridad alimentaria y de su complemento en la inseguridad alimentaria se confunde muy frecuentemente con otros términos que utilizan en nutrición. Se confunde con desnutrición, se confunde con malnutrición, se confunde con hambre, se confunde con pobreza, pero no necesariamente eso es lo mismo, y entonces es importante también dejar claro que es muy importante cuando uno habla de seguridad alimentaria y de inseguridad alimentaria tener la definición al lado para no mezclar conceptos que no necesariamente son lo mismo. Uno puede hablar de inseguridad alimentaria crónica cuando hay una dieta inadecuada que persiste por la incapacidad continua en el hogar de tener los alimentos. Y aquí yo he puesto entre paréntesis el término pobreza, pero no necesariamente es exclusivamente para los pobres. Es decir, eso puede ocurrir en cualquier hogar o en cualquier individuo que incluso no sea pobre. Es decir, si hay incapacidad continua en el hogar de tener los alimentos, pues se configura esa inseguridad alimentaria crónica, y la vía puede ser, hay muchas vías, ¿cierto? El conflicto, el desplazamiento, los bloqueos, etcétera, etcétera. Es decir, no solamente el hecho de ser pobre es lo que garantiza que no tenga inseguridad alimentaria crónica. Y hay una inseguridad alimentaria transitoria, donde ahora esa dificultad es temporal, y esa dificultad temporal puede darse por, entre otras cosas, los precios, los ingresos, la producción, y cuando esa inseguridad alimentaria transitoria se torna en un peor escenario, se llega al hambre. El hambre es la vía 2-1, es decir, primero hay inseguridad alimentaria transitoria y después inseguridad alimentaria crónica, y ahí es cuando se pasa a ese concepto de hambre. La siguiente, por favor. Ya lo había dicho, la inseguridad alimentaria es mucho más que no tener adecuación calórica, que fue como originalmente se empezó a trabajar el concepto. En la FAO todavía, cuando uno mide la inseguridad alimentaria, el concepto está limitado al consumo de energía, ¿sí? Pero eso es mucho más que eso. También es deficiencia de nutrientes, que es lo que estamos viviendo ahora, es enfermedad o malnutrición que nosotros llamamos invisible. Es decir, no la estamos viendo, pero está pasando dentro del individuo, fundamentalmente con las deficiencias de los micronutrientes. El tema es complejo de definir y por lo tanto complejo de medir. Hay más de 200 definiciones de lo que es seguridad alimentaria e inseguridad alimentaria. El concepto de seguridad alimentaria se ha propuesto en términos objetivos y en términos subjetivos, dada esa dificultad que hay para medirlo. En términos objetivos, pues abordado desde la investigación positiva, desde la modernidad, y es donde abordamos el tema de manera cuantitativa, es donde aproximamos magnitudes, prevalencias, incidencias y relaciones causales mediadas por ORs o por riesgos relativos. Es decir, es la forma cuantitativa de aproximarse a ese riesgo, y también hay propuestas de medición que nosotros consideramos subjetivas, que son más de una mirada posmoderna, donde el abordaje es eminentemente de tipo cualitativo y donde se habla de percepción de inseguridad alimentaria, donde se habla del riesgo de la inseguridad alimentaria, donde se habla del riesgo de la supervivencia en función de la seguridad alimentaria. Ninguna de estas dos aproximaciones es mejor que otra, una no es mejor que otra, y creo que en este momento lo que podemos afirmar es que son aproximaciones complementarias y obligatorias, dada la complejidad que hay al medir el concepto de seguridad alimentaria. Yo he traído algunos números porque yo vengo más del mundo moderno, positivo, de la epidemiología, y por eso entonces traigo números. Como les digo, no porque esto sea mejor, sino porque es una forma también de mirar el tema.
He traído unos números que no han cambiado realmente mucho desde el 2007, que es cuando sale este informe, sobre cómo se configura un hogar desplazado y un hogar que es residente en una ciudad o en un municipio. Y aquí estamos mirando el porcentaje, esto es el porcentaje de inseguridad alimentaria medido en ese momento en esos hogares y por diferentes ciudades. Si usted rápidamente mira ahí, lo que está diciendo es que en el hogar desplazado hay más inseguridad alimentaria, no importa el método ni la definición con que se aborde esto, que en los hogares residentes, pero también lo que quiere decir es que el tema de la inseguridad alimentaria es un tema del que no se escapa a nadie realmente, ¿sí? Porque cuando uno mira que en Bogotá el 20%, uno de cada 5 hogares se encuentra en esa condición, pues no está diciendo que no haya un problema, es un problema muy grande, y que en los hogares desplazados es de casi el doble, y bueno, uno puede seguir haciendo ese tipo de análisis allí, pero en el hogar desplazado se encuentra más inseguridad que en los otros hogares, sin desconocer que en los otros hogares también existe esa inseguridad. La siguiente, por favor. Aquí estamos mirando hogares por debajo de la línea de pobreza. Hay muchas formas de medir la pobreza, esta es una de las formas, y básicamente la conclusión a la que se llega es a la misma. El hogar desplazado está más, en términos relativos, por debajo de la línea de pobreza que los hogares residentes. La siguiente, por favor. El promedio de personas, y esto tiene que ver con que a pesar de que estadísticamente uno puede hacer comparaciones y decir que los hogares residentes tienen menos personas, si usted mira los números absolutos en los hogares desplazados, esos números no son tan distintos, es decir, son hogares pequeños ahora también. La siguiente, por favor. Número de menores de 6 años. Otra vez, uno desde la estadística puede decir es que el hogar residente tiene menos número de menores de 6 años, pero también cuando mira el número de menores de 6 años en el hogar desplazado encuentra que aunque es mayor no es muy significativa esa diferencia, es decir, se encuentra una composición relativamente similar. La siguiente, donde estamos mirando número de menores de 12 años, básicamente es la misma conclusión la que se hace allí. La siguiente, edad promedio de las personas de esos hogares. Bueno, el hogar desplazado sí tiene una característica distinta. El promedio de edad de las personas en esos hogares es menor que el promedio de edad del hogar residente. La siguiente, bueno, tasa de dependencia económica, básicamente lo mismo. La siguiente, jefatura femenina, también aquí se encuentra que no es muy distinto en términos absolutos esto. Es decir, básicamente con esto quiero mostrarles a ustedes es que cuando uno habla de hogar desplazado y de hogar residente, la conformación del hogar no es muy diferente en estos números, pero sin embargo sí hay detrás de todo eso unas diferencias muy grandes. Bueno, aquí estamos mirando si ha recibido algún tipo de ayuda humanitaria de emergencia, según si está registrado o no en las diferentes formas que tiene el Estado de registrar al hogar desplazado. Y lo que estamos viendo básicamente es que, con algunas excepciones en Sincelejo y en Villavicencio, si usted no está registrado, o si el Estado no lo ha reconocido formalmente como un hogar desplazado, usted no puede acceder a la ayuda humanitaria de emergencia en el tema de los alimentos. Y lo mismo con el tema de la salud. Por esto, tal vez la importancia de ese tipo de visibilización que se hace con el registro. Bueno, digamos que ese es como los dos primeros mensajes. ¿Voy en 5 minutos o me quedan 5? Voy a comentar rápidamente algunos resultados que consideramos relevantes de la investigación que se hace local, que creo que es como tal vez lo que podemos aportar en ese intento de cerrar la brecha. Lo primero es una investigación que hicimos en función del patrón alimentario de acceso a los alimentos en familias desplazadas en un municipio que es receptor. Y bueno, muchas conclusiones, pero yo solamente quiero traer una.
el patrón alimentario mostró que la calidad de la dieta en familias desplazadas es menor que en otros grupos vulnerables no desplazados. Cuando yo hablo de calidad de la dieta es otra forma de mirar la inseguridad alimentaria, ¿sí? Calidad de la dieta. Las familias que gastan en alimentos en promedio la mitad del salario mínimo, eso los pone automáticamente desde las metodologías cuantitativas en inseguridad alimentaria. Y solo el 5% de las familias están seguras, es decir, el 95% de las familias desplazadas están en inseguridad alimentaria, en este municipio de Girón. La siguiente, por favor. Esta tiene que ver con una caracterización del consumo de alimentos en familias desplazadas del municipio de Lebrija, otro de los municipios que es receptor de desplazamiento, y traje una de las conclusiones. En Lebrija, las familias de este estudio muestran una proporción de inseguridad alimentaria mucho mayor a los estudios nacionales. Bueno, eso es una confirmación de todo lo que ya hemos dicho. Evidenciado en la deficiente calidad, otra vez en la calidad, y aquí sí logramos hacer una aproximación, una asociación interesante, consecuente con el bajo ingreso y además con algo muy importante, el desconocimiento de las alternativas nutricionales, es decir, que un mecanismo que es la educación aplicada al tema de la alimentación y la nutrición. Bueno, más recientemente con el profesor Gonzalo Patiño hicimos, y con la ayuda de muchos de los que están acá, en este intento de cerrar brechas y de aproximar la academia y las ONGs y a la población desplazada, hicimos algunas aproximaciones de lo cual también ya hay publicaciones, una que tiene que ver con la estabilización socioeconómica y el derecho a la educación, porque es bien relevante el hecho de la educación, y la otra que tiene que ver con los escenarios en relación con su estabilización socioeconómica, en particular para los niños y para los adolescentes. Ya yo traigo ahí las referencias. Bueno, siguiente por favor. De eso que quiero resaltar en el tema de seguridad alimentaria, que en esos 272 hogares de familias desplazadas que nos abrieron las puertas, cuando preguntamos sobre los últimos 30 días, encontramos que el 34%, algo así como 1 de cada 3 hogares de esos 272, consumieron menos de lo que deseaban porque la comida no alcanzó. Eso es otra forma de mirar el tema de la inseguridad alimentaria, es decir, 1 de cada 3. Se quejaron de hambre por falta de alimentos, 5.5%. El hambre es una condición extrema. Dejaron de consumir al menos un desayuno, un almuerzo o una comida por falta de alimentos o dinero, 34.6% en estos hogares. La siguiente, por favor. Y ya para enlazar lo último que estamos haciendo y comentarlo, esto es parte de un estudio multicéntrico que estamos haciendo con la Secretaría Distrital, la Secretaría de Salud de Bogotá, con la Gobernación de Cundinamarca, con la Universidad Nacional de Colombia, el OPSAN, y bueno, pues la UIS, donde logramos hacer algo muy interesante en función de medir la magnitud, pero además también de aproximarnos a diferentes formas de medir la inseguridad alimentaria. La siguiente, por favor. En esta investigación que les estoy contando, que se hizo entre 2009 y 2011 y que todavía sigue analizándose, encontramos por diferentes métodos, yo aquí he traído 4 nomás, 2 objetivos y 2 objetivos, diferentes magnitudes de inseguridad alimentaria, para que ustedes se fijen cómo, dependiendo del concepto y de la forma de medir, uno encuentra la inseguridad. Para el caso particular del área metropolitana de Bucaramanga, la inseguridad puede estar entre el 85% y el 30%, dependiendo de la forma como uno la mida. Y aquí no estoy hablando de población desplazada ni pobre, sino estoy hablando de toda la población, incluidos los estratos 6, 5, 4. Es decir, que este es un problema que además presenta altas magnitudes. La siguiente, por favor. Y algunas de las conclusiones que hemos logrado discutir. Evidencia de que el gasto en un hogar es más eficiente en hogares con niños que en los conformados por solo adultos. Es decir, es más probable que haya inseguridad alimentaria en los hogares que están conformados solamente por adultos. La inseguridad se confunde frecuentemente con hambre, con desnutrición, con pobreza. Ya lo habíamos dicho, eso no es así, y depende de otras cosas de diferentes niveles. Permanecer en el municipio menos de un año en términos de población desplazada es protector, pero después de que pasa el primer año,
y cuando dejan de ser, entre comillas, desplazados y se vuelven parte del paisaje y de la población, el riesgo aumenta. Es decir, que los desplazados durante el primer año tienen menos riesgo de inseguridad alimentaria, pero cuando pasa el primer año ya entran a tener mayores riesgos. La siguiente, por favor. La siguiente, creo que esto es lo mismo. La tenencia de la vivienda, que es algo muy importante porque teníamos algunos hallazgos, dejó de ser discriminante frente al tema de la seguridad alimentaria. Y esto es relevante en la medida en que cuando había un PAC y cuando había otro tipo de crédito hipotecario, estar con una vivienda propia, que no era todavía de uno, sino que la estaba pagando al banco, ponía a las familias en inseguridad alimentaria. Esto ya no es así. Y esto es una buena noticia porque finalmente los colombianos en general siempre tienen sueños transmitidos por la cultura, que es, entre otras cosas, tener una casa propia. Bien. La siguiente tiene que ver con variables que hemos encontrado asociadas por los diferentes métodos. Y esto nos ayuda a reforzar el tema del desfase del discurso teórico frente a la política. Yo voy a permitirme leer esta porque creo que es tal vez de lo más relevante que llevamos hasta ahora. Perder el empleo durante el último mes se asoció con inseguridad alimentaria declarada por un método subjetivo, una escala. La falta de poder discriminante con relación a los otros métodos puede deberse a que un mes no es suficiente tiempo para poner en inseguridad alimentaria al hogar. Eso es importante cuando uno va al hogar a preguntar por el desempleo. En el último mes todavía no hay inseguridad, porque va a depender de la red y otras cosas, pero después de que pasa un mes, se declara la inseguridad totalmente. La obtención de ingresos de manera esporádica, que es una aproximación al trabajo informal, que también representa incapacidad de ahorro, de tener créditos, baja calidad del empleo, inestabilidad laboral e incapacidad de comprar bienes, servicios y alimentos, explica la desnutrición por la vía del déficit de consumo de energía. Un elemento más de por qué la generación de empleo es un mecanismo para atender el tema de la desnutrición y de la inseguridad alimentaria. La siguiente. Acá hay algunas variables que hemos encontrado en nuestro trabajo. Presencia de menores de edad en el hogar se vuelve un factor protector. Esto es en contravía de los discursos. El nivel socioeconómico 1, factor de riesgo. Perder el empleo en el último mes, factor de riesgo. La inseguridad declarada por los métodos basados en la ingesta usual de energía se asoció a la presencia de menores de edad en el hogar, factor protector. El tiempo de permanencia en el municipio, menos de un año, factor protector. El pago de arriendo ahora, factor protector. Contar o no con el alcantarillado, factor de riesgo. Recibir ingresos esporádicamente, factor de riesgo. Y los modelos son relativamente buenos, no son modelos tan buenos. ¿Eso qué significa? Que faltan muchas variables por medir y que seguramente mucha de la explicación y la comprensión no se ha logrado todavía. La siguiente. Y quiero finalizar, ya esta es la penúltima, diciéndoles que hemos encontrado una relación nueva que sí está muy lejos de lo que es el discurso teórico y la justificación de la política pública que estamos teniendo ahora. Y es que la ayuda alimentaria que ofrece el Estado la ofrece con el fin de disminuir o erradicar el hambre y la desnutrición. Y así lo entendemos todos, desayunos escolares, almuerzos escolares, comedores comunitarios, ese tipo de programa, ¿okay? Se entiende para disminuir el hambre, erradicar, disminuir la desnutrición. Resulta que nosotros estamos encontrando que eso está funcionando para otra cosa, que es complementaria, es de la misma vía causal, pero que está funcionando para disminuir el riesgo de obesidad. Es decir, que mientras los que hacen ayuda, ejecutan la ayuda y financian la ayuda están pensando en una cosa, en la práctica, en la realidad, esa ayuda está sirviendo para otra cosa. Afortunadamente está sirviendo para eso, porque nosotros estamos en la mitad de una epidemia de enfermedades cardiovasculares y de crónicas, y un mecanismo es la obesidad, y en los niños es donde se recibe esta ayuda y donde el riesgo después termina haciéndose más grande. Y tenemos una explicación para esto, porque eso pudiera ser una aparente contradicción, pero lo que hemos encontrado en nuestros estudios es que
cuando las familias se hacen pobres y no reciben dinero o ayuda alimentaria, el plato de comida se hace más grande. Uno pensaría que se hace más pequeño, se hace más grande. Y se hace más grande porque la poca proteína que podían comprar, la dejan de comprar. La proteína es lo que es caro. Y entonces les quedan excedentes para comprar energía, azúcar, carbohidratos, que son baratos. Entonces pasan de un plato relativamente menos grande a uno más, relativamente pequeño, con mejor calidad, a uno más grande, sin calidad. Y entonces por eso es que la ayuda alimentaria está protegiéndolos contra la obesidad. Bueno, más evidencia, ya tenemos más publicaciones, obviamente no hay tiempo para mencionarlas, pero muchas de estas inclusive están en línea, pero ustedes ya las pueden conseguir porque, por ejemplo, Biomédica, hay 2 publicaciones en línea, unas que tratan sobre las herramientas para medir la inseguridad alimentaria, otras que traen un análisis sobre las variables asociadas y sobre los elementos para la política pública y la política social desde lo que nosotros consideramos que es acercar el discurso teórico a la realidad que viven las sociedades, y otra que tiene que ver con algo muy importante, que tiene que ver con la cultura alimentaria, que es cómo se distribuye dentro de un hogar la energía y los macronutrientes en los hogares colombianos, porque tiene que ver con las intervenciones y tiene que ver con las relaciones de poder que se dan al interior del hogar. Bueno, esas las podrán ustedes consultar, como les digo, ya están disponibles, y con eso yo quisiera terminar pasándome del tiempo. Muchas gracias. La mecánica son preguntas ahora, ¿cierto? Después de la otra, ok.